Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Un Café con José. Este espacio va de la mano con mi blog, Un Café con José. Recuerden, si no han visitado, pueden ingresar a www.josecedeno.wordpress.com. También los invito a estar pendientes de mis redes sociales y suscribirse al canal de YouTube. El día de hoy vamos a abordar un tema de política venezolana. En los anteriores podcasts conversamos sobre temas de política internacional, pero el día de hoy es pertinente conversar sobre cuál es la situación de la oposición venezolana en estos momentos. Por eso el podcast de hoy se denomina El dilema de la oposición venezolana. El chavismo lleva más de 20 años en el poder, se ha perpetrado dentro del sistema político y el liderazgo ha sido abrumador. Sin embargo, ha generado una de las mayores crisis del país, una grave crisis económica con un proceso hiperinflacionario, la caída del barril del precio del petróleo, destrucción del aparato productivo, violencia, escasez, entre otros factores que determinan que en Venezuela existe una crisis estructural. Durante estos 20 años, más de 20 años, la oposición venezolana ha intentado hacerle frente al chavismo, ha cometido errores y ha cometido desaciertos. Vamos a decir que el mayor momento o donde la oposición logró captar su mayor victoria fue en las elecciones parlamentarias del 2014, cuando gana la mayoría de la asamblea y se toma este poder público del país dominado por los sectores de la oposición. En este proceso todos los partidos se unificaron bajo un solo criterio y se logró esta victoria. Sin embargo, durante este periodo, el primer periodo de Maduro y este año que llevamos, se han cometido errores que es el día de hoy los quiero mencionar, que serían los 5 errores más comunes o los errores comunes cometidos dentro de la oposición durante este periodo. La oposición ha estado atrapada en su propio laberinto porque existen diferencias entre la clase política y los ciudadanos. Los ciudadanos no creen en estos momentos en la oposición porque el discurso se ha enfocado en derrotar a Maduro, pero la realidad es mucho más compleja. No se hace política de calidad. Y estos 5 años de madurismo, la oposición ha cometido aciertos y errores sin tomar en cuenta que tienes que enfrentar a un monstruo político como es el aparato del chavismo, ¿no? El camino de la oposición ha sido atropellada y el primer error dentro de este dilema es el apoyo popular sin un camino trazado. Los ciudadanos rechazan el gobierno de Maduro, esto lo dicen las encuestas, se manifestaron en las protestas del 2017, donde una gran parte de la población exigía un cambio de gobierno y estaba cansado de la crisis que vive el país. Sin embargo, estas protestas del 2017, que han sido una de las más grandes porque dejaron más de 100 fallecidos y se evidenció la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas del Estado, entre otras consecuencias, la clase política opositora no supo manejar esta situación porque no había un camino trazado, solo se manifestaba o se decía un discurso de Maduro, hay que salir de Maduro, hay que sacarlo de Miraflores, pero no se tomaron en cuenta todos los flancos y todos los puntos de vista políticos para poder no tener una sola ruta, sino muchísimas rutas para poder lograr la salida de Maduro del poder. En estos momentos el apoyo popular, hay un gran rechazo por el gobierno de Maduro, pero no existe apoyo popular al sector opositor por la apatía de los ciudadanos. El segundo error es la división interna entre los partidos políticos.
Las posturas dentro de los partidos de oposición no demuestran una verdadera unidad. El mayor intento o el logro que se hizo fue crearse la Mesa de la Unidad Democrática, que en su momento funcionó. Sin embargo, mm, luego empezaron a retirarse estos partidos políticos por las diferencias existentes entre ellos, y en este momento la división de los partidos es mucho más grande, porque debemos recordar que entre julio y agosto de este año el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó sentencias para proclamar directivas ad hoc dentro de partidos como Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, entre otros, creando mayor división dentro de los partidos, porque tienes un ala que está a favor de ir a las elecciones legislativas de este año, en diciembre del 2020, que sería esa oposición acomodaticia a Maduro, y está el otro liderazgo que no está a favor de ir a elecciones. El tercer error común dentro de este dilema de la oposición es la falta de un liderazgo único y la disciplina en la clase política. La clase política venezolana no es disciplinada. Una de las cosas que ha logrado o dentro del chavismo ha sido exitoso como modelo y dentro del PSUV es la disciplina que hay, indiferentemente que tengas o que estés a favor o estés en contra. Dentro de los partidos políticos no hay disciplina y el liderazgo opositor no es disciplinado. Tampoco hay un liderazgo único. Hay múltiples liderazgos que en ciertos momentos salieron a la palestra e hicieron su aparición. Liderazgos importantes como el de Enrique Capriles Radonsky, Leopoldo López, María Corina Machado, Henry Ramos Alup, Julio Borges, y en este momento la figura de Juan Guaidó, que intenta representar un sector de la oposición, pero no se ha logrado unificar el liderazgo de Guaidó como líder de la oposición venezolana. Al principio del año 2019 sí se logró unificar a Guaidó como único liderazgo opositor. Sin embargo, en estos momentos existe un gran quiebre, porque dentro de los mismos partidos políticos y de las fuerzas de oposición no están de acuerdo con toda la gestión que ha hecho Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y dentro del gobierno interino. Bueno, eso es otro tema a discutir. El cuarto error es la convivencia con el gobierno o los procesos de diálogo. Este es un punto polémico, porque para los ciudadanos comunes con el chavismo no se negocia, porque bueno, tienen secuestrado el aparato, tienen secuestrado el Estado, han generado mucho daño al país, etcétera. Y además que se han creado un montón de argumentos jurídicos para no justificar la negociación. Sin embargo, debemos recordar que la negociación es parte de todos los procesos políticos, y en política se tiene que negociar, te guste o no. Sin embargo, la mayor molestia, y es el tema de la convivencia con el gobierno, es que se han revelado los nexos de ciertos líderes de la oposición con negocios en el chavismo, que han cedido en ciertas cosas que no se ven transparentes a los ciudadanos. Eso es uno de los grandes errores dentro de este punto. Los procesos de negociación no han sido transparentes. Ojo, un proceso de negociación no implica que yo tengo que estar mostrando todas las piezas al momento de, porque es un proceso de dos fuerzas, que en este caso sería oposición y chavismo, que es manejado con mucha discrecionalidad, pero no se es claro con los ciudadanos de qué es lo que tú vas a poder negociar en esos momentos. Entonces, ese tema ha sido uno de los grandes errores de la oposición durante todo este tiempo. Además que no tienes la fuerza para poder negociar. El año pasado, o en este último periodo, la presión internacional es una de las grandes fuerzas de la oposición, pero no se ha logrado generar mecanismos de incentivo
que permitan al chavismo ceder, ya que tienen el control absoluto del país. Sin embargo, el tema de la negociación y del diálogo sería para otro podcast para poder comentar muchísimo más sobre este tema. El último punto es la conexión con las zonas populares y rurales del país. La oposición venezolana no ha logrado captar ese descontento y conocer las comunidades. Sí se conoce en cierta parte, o algunos partidos han logrado tener esa conexión con los sectores populares, específicamente con los barrios y los caseríos, pero aunque la oposición ha hecho su esfuerzo, no ha evocado su estructura y fuerzas para poder convencer a estos sectores populares y a los sectores rurales que han sido los más afectados dentro de esta crisis. Y en este punto quiero comentar lo siguiente: convencerlo no es decir que todo está mal o que hay que salir del gobierno, porque efectivamente ese es el discurso que tú tienes que manejar, sino que tienes que presentarte como una opción en esos sectores de que tú vas a poder solucionar los problemas junto a ellos, quitando esa versión paternalista que tenemos en Venezuela, que el Estado nos va a dar todo. Y es un trabajo político que la oposición no ha hecho. En su momento se logró hacer, específicamente en las elecciones parlamentarias, como lo comenté hace un momento, uno de los grandes triunfos de la oposición, pero en estos momentos no hay conexión, porque además hay más apatía. Estamos en un proceso de pandemia donde la gente no va a salir, no quiere saber nada de política, está cansada y la oposición no ha logrado tener una conexión emocional con las masas populares. La situación actual es compleja. Tenemos un proceso convocado por el chavismo para diciembre de renovar las elecciones parlamentarias. En este caso, Juan Guaidó no sería el presidente de la Asamblea. Estas elecciones han sido polémicas porque no son transparentes. La comunidad internacional ha denunciado porque no son elecciones libres, entre otros factores. Y la oposición se está jugando mucho. Hay mucho que perder en estas elecciones y en este año. Sin embargo, estas últimas semanas hemos visto cómo hay posturas encontradas. No vamos a ir a las elecciones. Está la postura de sí vamos a ir a las elecciones. Está la postura, por ejemplo, de María Corina Machado de hay que crear una intervención o una asistencia internacional con fuerza. Está la postura de Capriles y el comunicado de sí, tenemos que, la abstención no se puede permitir. Tenemos también la vocería de la iglesia. Ha generado un gran debate estas elecciones dentro de la sociedad venezolana de si ir o no ir, pero no se ha unificado un solo criterio. Y cada vez que pasa el tiempo, el chavismo se sigue aprovechando de todos los espacios, sigue viendo a la oposición débil, porque no hay una sola postura. Y en política no necesariamente tú puedes tener una postura, puedes tener muchas posturas encontradas para poder lograr una salida. Sin embargo, si no hay un criterio y unidad, que es la base de todo proceso político o de toda oposición, todos los esfuerzos que se vayan a hacer, ninguno va a obtener resultados. Entonces, esta es la reflexión que quiero dejarle en el podcast del día de hoy. Cada quien tiene su interpretación personal, sin embargo, este es un análisis desde el punto de vista político, tomando en cuenta ciertos factores. Entonces, muchas gracias por escucharme en Un Café con José.